Grave, mi estimado telepensante, están pasando cosas graves en nuestro país. Tantas son que no alcanzamos a llevarle el hilo a este monstruo de 1000 cabezas, las riendas, ¿no? Empezando por la droga que circula libremente, somos un puerto de salida, creo que uno de los más importantes del mundo es Europa, de droga, digamos, ¿no? La internación de armas ilegales no tiene absolutamente ningún control. Y así podemos seguir con un largo etcétera de asuntos que están pasando y que el caos parece sobrevenirse una y otra vez, pero hay ciertas vías, rutas que se mantienen claras, que se caminan por los protagonistas con mucha fuerza, esta vanguardia que sabe a dónde va. Lo que pasa es que ni usted ni yo lo sabemos, que eso es otra cosa. Estamos hablando de los octubristas, estamos hablando de quienes implementan en Chile la Agenda 2030, sumados, ¿no es cierto?, a empresarios, sumados a gente de centro derecha. Muchos de ellos no tienen idea de lo que hay detrás. El tema es que tampoco les interesa informarse y en ese sentido son muy responsables de apañar en el descalabro que se avanza rápidamente en nuestro país para transformarnos finalmente en lo que planteaba el mamotreto rechazado por la ciudadanía. Pero me gustaría partir con usted con una de las piezas claves, una de las matrices, digamos, de la estructura de este camino, de esta vanguardia, ¿no?, que les permite seguir avanzando, que a mi juicio es Jorge Bermúdez. Grave me parece, pues, mi estimado telepensante, las declaraciones de nuestro Contralor. Leo sus afirmaciones. A uno le puede parecer algo a todas luces que es poco ético, pero no necesariamente eso poco ético va a ser una ilegalidad o va a ser un incumplimiento de la normativa. Señaló el Contralor Jorge Bermúdez sobre el caso Convenios. La autoridad explicó que existe una falta de normativa sobre estas transferencias, por lo que no necesariamente tendrán grandes hallazgos. Acá hay por lo menos tráfico de influencia. Está la hermana de Giorgio Jackson, está el caso Catalina Pérez con el novio amigo del Ceremi, el Ceremi, digamos, ex empleado de Catalina Pérez. Los fondos se están adjudicando sin concurso. O sea, a ver, como pinche concejal, yo sé que aquí se está violando una normativa importante. Entonces, ¿no le llama a usted la atención? ¿No le parece grave las declaraciones del Contralor? La Contraloría ha recibido 172 denuncias desde que estalló el caso de Democracia Viva en Antofagasta, según cifras entregadas por el Contralor Jorge Bermúdez. La autoridad expuso este martes en la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado sobre los convenios del Estado y distintas organizaciones. Entonces indicó que la Contraloría General de la República tiene una serie de dificultades para seguir la huella de este tipo de transferencias. Impresentable y gravísimo. Por suerte que está Johannes, mi hermano diputado, planteando incluso más allá de las cosas. Él, en el marco del caso Convenios de trato directo, que hoy día enloda al Ministerio de Vivienda y el Partido Revolución Democrática, indicó que las operaciones no debieron haberse realizado a espaldas de la Contraloría General de la República, pues desde el año 2019 existe un mecanismo de control de reemplazo cuando una operación está por debajo del monto que se requiere para que la Contraloría General de la República tome razón del acto. ¿Qué pasó aquí, estimado Contralor? ¿Qué le pasó? Lo que está planteando Johannes es tal cual. Acá hay un mecanismo de control de reemplazo y la pregunta es ¿por qué no saltaron las alarmas? Entonces,
sigo con Johannes, indicó que al estar inmersos en una enorme crisis de corrupción, lo que nos toca hoy día, una de las cosas que saltan a la vista son los problemas de fiscalización. Dice Johannes, solicité a la Cámara de Diputados que oficie a la Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto a la resolución número 7 del 2019, la cual señala que la entidad debió haber recibido información vía control de reemplazo. Asimismo, solicitó a la Contraloría que se refiera a aquellos convenios celebrados entre el 11 de marzo de 2022 y el presente, vía trato directo con diversas fundaciones, operaciones y organizaciones no gubernamentales. O sea, piensa usted el contraste entre el trabajo que hace el Contralor Bermúdez, que dice que prácticamente aquí no hay nada ilegal, que es poco ético, digamos, pero que no es ilegal, que nos mandamos a las clases de ética. Eso pretende el Contralor Bermúdez, y lo que está diciendo Johannes, que aquí hay un mecanismo que está operativo para fiscalizar fondos menores a los que, porque aquí usted sabe que agarraron los paquetes de fondos que se entregaron, pero los entregaron a gotas, cosa que no saltaron las alarmas, pero resulta que sí existía ese mecanismo. Entonces, Johannes indicó que también se solicitó se pueda identificar a las referidas organizaciones y las oportunidades en que la Contraloría recibió dicha información por control de reemplazo, las conclusiones organizadas de su análisis y toda la información adicional. O sea, hay que fiscalizar a la Contraloría. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando con el Contralor, mi estimado telepensante? Bueno, le quiero recordar nada más la actuación, la lamentable y miserable actuación del Contralor en la campaña del apruebo, donde permitió que se usaran fondos públicos. Hizo finalmente una advertencia, le recuerdo la noticia. Un emisario del Contralor Jorge Bermúdez llamó en la tarde del martes a La Moneda para informar que en pocos minutos más se iba a dar a conocer una investigación especial por el uso de recursos públicos en la campaña del plebiscito. La ministra Camila Vallejo, la ministra de la Verdad, estaba siguiendo al lado el mensaje que en clave política apuntaba, dice ex ante, a notificar al gobierno que estaba jugando al límite y que de seguir traspasándolo, o sea, lo traspasó. Pueden detonarse graves efectos en lo que resta de la campaña. Bueno, ¿y cuáles fueron las consecuencias? Traspasaron los límites. ¿Y qué pasa con el Contralor? ¿Por qué no está funcionando su fiscalización? ¿Por qué ahora sale a prestarle ropa a toda esta corrupción diciendo que no es ilegal, sino que es poco ético? ¿No le parece grave, mi estimado telepensante, lo que está pasando aquí? Bueno, quiero recordarle que este Contralor tiene un affair, si es que definitivamente no forma parte de esta vanguardia, con el octubrismo. ¿Se acuerda usted que en el proyecto del mamarracho, la única entidad que no se tocaba era la Contraloría General de la República? ¿Se acuerda de eso? No había ni un cambio para la Contraloría. Pero no solamente eso, ¿recuerda usted que el Contralor Bermúdez afirmó que se habían violado los derechos humanos para el 18 de octubre? ¿Qué le dice usted que un Contralor tenga que estar haciendo esa clase de declaraciones? Le voy a leer, por favor, para que recordemos quién es este Contralor Jorge Bermúdez. Sobre el sumario realizado por la Contraloría a altos cargos de carabineros, el Contralor señaló: algunos nos criticaron por suspender y resulta que suspender es la segunda sanción más alta dentro de la graduación de sanciones. O sea, le está reconociendo que acá se estaban suspendiendo como la segunda sanción más alta a carabineros, digamos, ¿no? Por resguardar el orden público, ¿cierto? Mire usted. Nosotros dijimos que vamos a hacer un sumario porque nos lo ha pedido el INDH. ¿Se acuerda todo el escándalo que salió con Sergio Mico? Diciendo que a él lo obligaron los comunistas y los frente amplistas a decir que en Chile se violaban los derechos humanos. ¿Se acuerda? Bueno, aquí está el Contralor Bermúdez. Las organizaciones de la sociedad civil, cientos de denuncias que nos señalaban exceso en el uso de la fuerza o incumplimiento de protocolos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se reunió con nosotros. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Nosotros no podíamos hacer un sumario en cada uno de los hechos que nos estaban denunciando, pero entonces dijimos, esta es una institución jerarquizada de carácter militar. Por lo tanto, aquí el mando es un concepto muy importante. Si estas violaciones a los derechos humanos ocurrieron fue porque hubo un mando que no supo hacer bien su pega o que la hizo mal Pero el punto del Contralor Bermúdez es a decapitar, en su comentario por lo menos, al mando, que sería, el alto mando sería el responsable de que un carabinero que está
frente a una turba que se le viene encima, se le salga un balín, ¿no es cierto? Y quede ciego alguno de los manifestantes. ¿Eso sería producto de que el alto mando no hace la pega? O digamos, porque ¿qué sería hacer la pega para evitar que sucediera algo así? Bueno, claramente el Contralor Bermúdez formó parte de quienes horadaron a Carabineros y ha sido una persona que al declarar la violación a los derechos humanos, o sea, es obvio, ¿no es cierto?, que este INDH que llegó a hablar con él no era Sergio Mico, o si lo era, no lo era en ese sentido. Y hay que recordar que Vivanco, Miguel Ángel Vivanco, planteó, él es el director para las Américas de Human Rights Watch, que él no tenía absolutamente ningún antecedente para hablar de abuso sistemático de los derechos humanos, ningún antecedente respecto de que hubiera una instrucción originada en las autoridades máximas de la institución de Carabineros. Ok, es un juego de palabras, lo entiendo, que si son sistemáticas, que si no hicieron la pega, que si hicieron la pega, la hicieron dando estas órdenes o no, etc. Pero el Contralor Bermúdez, que está hoy día a cargo de terminar por fiscalizar todo lo que está pasando en este quiebre espiritual de nuestro país, donde ya en definitiva no podemos confiar en este gobierno. Yo les digo a los republicanos, presenten lo que presenten en diciembre, va a ser rechazado si es que el gobierno lo apoya y va a ser aprobado si es que el gobierno lo rechaza. Eso se los digo al tiro. No se hagan otra película porque no la va a ver, ¿sí? Porque esto ya es la furia ciudadana. Es el descaro máximo. ¿Y quién está a cargo de ponerle un límite? Dice que no hay ilegalidad. Dice que lo que hay es falta la ética. O sea, no se puede castigar jurídicamente. Grave, ¿no le parece, mi estimado telepensante? ¿Cuál es la agenda política del Contralor Bermúdez? Está en sus manos entonces controlar a este gobierno desquiciado. ¿Se da cuenta? Gravísimo. Otro asunto grave. ¿A cargo de quién está hoy día el concepto de verdad o de información en nuestro país? ¿De la persona más mentirosa? La vocera de este gobierno mentiroso y corrupto. De la que haya tenido registro la historia reciente del país. Pero si a Camila Vallejo usted pone Camila Vallejo mentira y le salen decenas de videos en las redes que ella por supuesto quiere censurar, claramente. Mire, lo dejo con uno de ellos. Camila Vallejo fue invitada a un foro, a una conferencia para tratar el gran problema de lo que son las fake news. La misma Camila Vallejo que se prestó para este show barato, donde había una persona saliendo de una comisaría con silla de ruedas reclamando porque le habían disparado con perdigones carabineros en el estallido social. Y que 2 cuadritas más allá se paró y empezó a caminar. Lázaro, levántate, weón, y se fue. La misma que se ha paseado por todos los canales diciendo que el 6% en la próxima reforma de pensiones lo paga el empleador. Siendo que todos sabemos que ese 6% va a ser siempre a costa del trabajador, siempre. Hasta el mismo Giorgio Jackson lo dice. Parece que con cierta seguridad, en nuevos contratos y en mediano plazo también antiguos, serán los trabajadores los que absorban vía salario el 5%. Esto es cuando se discutía la reforma de pensiones en el año 2016. La misma que pedía intervención, de todos los organismos mundiales e internacionales en materia de derechos humanos porque en el metro Baquedano supuestamente habían torturas. Junto a Alejandra Matus, Carmen Hertz, Beatriz Sánchez. Qué carerraja, weón. Paren el huevo. O sea, mi estimado telepensante, que las fake news. Imagínense que en este país le estamos aceptando a una ministra que ha recorrido el mundo diciendo que los chilenos son unos idiotas, porque no hay otra forma de decirlo, que votaron en contra del mamarracho por fake news. Nosotros estamos aceptando que una persona con esa índole ética y moral venga a crear una comisión de desinformación. Mire, mi estimado telepensante, acá nosotros tenemos un problema mayor, porque resulta que nadie se está haciendo cargo de cuál es el sustrato ideológico de quienes nos están gobernando. A la base del deconstruccionismo, de la destrucción absoluta de nuestras estructuras valórico-morales cristiano-occidentales,
hay un maridaje, me voy a poner un poco complicada, entre el positivismo y el relativismo. Le voy a explicar en simple. ¿Qué es lo que es el positivismo? Es una filosofía cuyo principio fundamental es la cosa en sí. Es una concepción moderna del mundo que en el fondo no le otorga ninguna validez moral a nada, porque no existiría ni bien ni mal previo a la ley. Todo es resultado de la ley. Si la ley establece que hay que asesinar a los niños postparto hasta los 28 días de nacido, como está en California, que una mamá puede no hacerse cargo de su hijo y si se muere no pasa nada, entonces esa ley está bien, porque esa es la ley. No está correlacionado con un bien o con una naturaleza humana o con que uno defienda moralmente algo, ¿se entiende? Bueno, eso es el positivismo. A eso adhieren todos estos personajes que nos encontramos en la extrema izquierda hoy día y los ideólogos de la Agenda 2030. A eso adhieren. Da lo mismo cuánta gente se mate, cuántos niños se asesinen, que se esterilice forzadamente a la población. Todo eso da lo mismo. Acá lo único que importa es que se creó esta ley y eso está bien porque eso es lo que nos conviene. Eso es el jus positivismo. Y si está violando algo ulterior, o sea, si usted y yo ahora pactamos que, no sé, pues vamos a tomar a todos los niños del kinder y les vamos a hacer esta educación sexual, depravada, etcétera, y los papás se oponen, ahí tiene un súper buen ejemplo. No importa, pues si nosotros no estamos dañando nada, porque ni el derecho de los padres, así como dice el señor de Evópoli, aquí no hay nada ilegal en lo que hizo el ministro Ávila, no hay nada ilegal, no hay nada que esté mal. Eso está en el gobierno, después vamos a ir a ese punto, en el plan de gobierno de Boric. Entonces, el daño a los niños, por ejemplo, no es un daño, porque no existe nada previo a lo que ellos conciben es la verdad, es la regla. Y eso se suma al relativismo, que vamos a ver después las consecuencias que esto tiene a través del multiculturalismo en Francia, etc. El relativismo es que ninguna verdad pesa más que la otra, no existe la verdad, pero ¿qué es lo que es la verdad? Entonces ahora hablamos de desinformación, pero sí podemos hablar de desinformación, ¿no es cierto? Son de una hipocresía tan mayúscula que déjeme decirle que incluso una de las personas seleccionadas para este comité de expertos sobre desinformación está vinculada al caso Convenios. Lo dejo con la noticia. La denuncia en contra de una fundación ligada a miembros de la Comisión contra la Desinformación. Y usted lo puede ver en nuestra página web. Son 3 exfuncionarios de la Fundación Datos Protegidos que ingresaron en mayo del 2022 una denuncia a la Unidad de Fiscalización de Personas Jurídicas sin fines de lucro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por presuntas irregularidades en torno a gastos no aprobados e injustificados, dineros que no provienen, como en otros casos, de convenios ni transferencias directas con el Estado. La presidenta de la institución es Patricia Peña Miranda. Ella es uno de los 9 miembros de la Comisión Asesora contra la Desinformación que creó hace una semana el Ejecutivo. Un par de preguntas, mi estimado telepensante. ¿Usted cree que aquí no hay conflicto de interés? Que si esta gente está recibiendo plata del gobierno para sus fundaciones y luego las integran a la Comisión de Desinformación, suponiendo que se pudiera establecer qué es lo que es desinformación, ¿no van a dar veredictos tal cual como el gobierno los pide y los quiere? Grave, mi estimado telepensante, que en Chile estemos hablando de que existe algo como desinformación, lo cual por supuesto que no se puede establecer. Grave que quien lo está haciendo es la principal mentirosa de este país. Es la persona que más, porque le toca ser vocera de gobierno, por lo tanto es la persona que más ha mentido descaradamente en este país. Y grave que no haya una reacción masiva. ¿Por qué? Porque claro, son inteligentes, no están tocando los medios de comunicación. Y dicen que esto va a durar solamente un año. Y que entonces es solamente una cosa como consultiva. Oiga, ¿por qué no establecen otro tipo de comisiones también? Podrían establecer una comisión a ver si es que nadie le saltan las alarmas, planteando qué tan legítima es la propiedad de las empresas que tiene cada empresario. Porque si uno se mete a revisarlos, quizás le encuentra algo, entonces ya no es legítima su propiedad, digamos, por irnos con Nozick, con Robert Nozick. Hagan una comisión como esa, pero que sea consultiva nomás. ¿Ah?
¿Para qué? Pero no tengan alarma, si los expertos van a ser todos marxistas, contrarios al empresariado, pero son expertos científicos, ¿ah? Y que les van a estudiar si es que tienen alguna cosa, algún mínimo de registro en sus actividades de vida que pueda conducir a la declaración de la ilegitimidad de la propiedad privada, de la posesión de la propiedad privada. Usted me va a decir, Vanessa, es que eso no se podría hacer, es que tú estás hablando una quimera. Sí, lo que yo estoy tratando de hacer es llevar el ejemplo un poco a lo cómico, a lo extremo. Simplemente lo que le quiero mostrar es que si acá no el sujeto del ataque, en lugar de ser quienes estamos a través de estos medios haciendo una tremenda labor para tratar de salvar nuestro mundo común, si en lugar de ser nosotros los sujetos del ataque fuesen los empresarios, créame, aunque fuese una comisión que va a durar un año, que son expertos científicos que solamente van a dar una opinión, créame que este gobierno estaría tambaleando mucho más de lo que está tambaleando. Créame que estaría a la grande, que la gente no lo aceptaría. Entonces, y a propósito de empresarios, déjeme preguntarle le muestro otro asunto muy grave. Bueno, quedémonos con el grave asunto de que tanto Jorge Bermúdez, que ha tenido un coqueteo importante con el octubrismo, que no ha estado disponible para fiscalizarlos, para penalizarlos, para nada, en ninguna ocasión. Que él hoy día esté a cargo de la corrupción en nuestro país es grave. Así como también es muy grave que la misma mentira, que es la señora Vallejo, sea quien arma esta comisión de desinformación mandatada por la ONU. Muy grave. Muy grave también es que los empresarios de este país estén apoyando a Gabriel Boric. Muy grave. Porque tenemos una crisis enorme y este señor se va de viaje de gira y lo que entonces sale diciendo Ricardo Meves, presidente de la CPC, es que el gobierno tiene que seguir gobernando y celebra más encima el cambio de eje del gobierno en medio de la discusión de un pacto fiscal. Yo no sé qué celebran, o sea, ¿qué les pasa por la cabeza a esta gente? Con mucho respeto, digamos. ¿Ah? Entonces, que siga gobernando. Gobernar es irse del país en medio de la crisis de corrupción más grave de los últimos 50 años. Gobernar es mandarse a cambiar, a tomar champaña y comer caviar para que me salga el verso. ¿Eso es gobernar, señor Ricardo Meves? Y le leo la noticia. Meves expresó que desde la CPC esperan que sea una gira muy potente. Efectivamente tenga contacto con empresarios, tengan no solamente que hablar de los 50 años, que es parte de la gira que se va a realizar, o sea, van a lavar cerebros a nivel internacional, sino que también haya contacto con empresarios para atraer inversiones. Sí, muchas inversiones van a llegar a Chile, no se preocupe, don Ricardo, si con todo este descalabro que tenemos, evidentemente que van a llegar muchas inversiones a Chile. ¿Ah? Y contarle a esos países de lo que estamos viviendo acá. Estamos viviendo el oasis de Latinoamérica, que se vengan las inversiones. ¿Qué locura es esta? Entonces, ¿cómo se entiende esto? Yo le voy a decir cómo se entiende, pues. Mira esta imagen. La CPC está con la Agenda 2030. Por eso están apoyando a Boric. ¿Quiere saber usted qué es lo que está apoyando la CPC? Lo voy a dejar con Abascal, que explica bastante bien, en términos generales, lo que es la Agenda 2030, y de ahí vamos a aterrizar algunos aspectos que hoy día tienen mucha vigencia en nuestro país. ¿Qué está pasando en el mundo, no? Porque vosotros habláis mucho de la Agenda 2030. Yo esto lo quería comentar porque muchas veces dentro del programa se ve, nosotros vamos ante la Agenda 2030, luchamos contra la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Bueno, la Agenda 2030 es el gobierno global que nadie ha votado, que acaba con la soberanía de las naciones, que los partidos van incorporando a sus programas, cuyo PIN van incorporando también a las solapas los políticos de todo el mundo occidental, y poco a poco uno nos damos cuenta de que la capacidad de decidir sobre nuestro futuro se nos escapa entre las manos y que todas las decisiones vienen dadas, decisiones que afectan a la industria, decisiones que afectan a las clases medias como consecuencia también de las leyes climáticas, decisiones que afectan al campo a través de las restricciones a la ganadería, a la agricultura. Es decir, el intento de la planificación mundial que ataca no solo la soberanía de las naciones, por lo tanto la libertad de las naciones, sino la soberanía
personal, la libertad de las personas. Eso dicho de una manera muy global, pero claro, la Agenda 2030 pretende afectar a todos los órdenes de nuestra vida. Yo creo que no tiene límites, es el gobierno mundial y el gobierno sobre todas las cosas. Y en ese sentido, ¿tú crees que está desapareciendo un poco la diferenciación entre izquierda, derecha y está siendo más una diferenciación de globalismo versus nacionalismo? Bueno, yo creo que sí, que hoy se enfrentan más el concepto del soberanismo frente al... Yo evito decir nacionalismo, quizá estoy un poco condicionado porque como soy vasco y he padecido el separatismo vasco y así mismo se hacen llamar nacionalistas, y es un nacionalismo absurdo que no tiene base histórica, entonces rehuyo un poco de la palabra, pero entiendo que muchas personas la utilizan con buena intención. Pero yo creo que sí, que hoy hay una gran pugna entre el patriotismo, el soberanismo. La Agenda 2030, mi estimado telepensante, es grave porque en ninguna parte, en toda la versión al menos a la que ha suscrito Chile, firmada por Alicia Bárcena, admiradora de Chávez y de Fidel Castro, esa es a la gente que está apoyando la CPC, en ninguna parte esa agenda dice la palabra democracia, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el check de que dos asuntos que hoy día están complicando mucho a Chile porque se está siguiendo al pie de la letra los ODS. El ODS número 4 garantiza una educación inclusiva y equitativa de calidad y promueve oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Entonces, déjeme leerle. El ODS número 4. Se ha incrementado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización. O sea, hoy día Chile en eso está al debe y estamos retrocediendo enormemente. Si bien es necesario redoblar los esfuerzos, etc. De aquí al 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover, ¿qué cosa? El desarrollo sostenible. ¿Se ha preguntado lo que es eso? Eso no es que uno cuide de no tirar basura a la calle. No. Esa es una religión. Toda vida debe ser sostenible. ¿Qué es lo que significa que sea sostenible? Bueno, yo le invito a leer la agenda, a que vea cómo se va a medir la huella de carbono de lo que usted consume y se va a sentir culpable y va a tener que pagar por ella, ¿sí? Sostenible. Bueno, para eso va a ser la educación. No va a ser para que hagamos un aporte a la humanidad desde una literatura importante, desde infraestructura, desde creatividad, tecnología, no, sostenible. No comas, no respires, que no nazcan niños, que mueran ojalá la mayor cantidad de niños posibles a través del aborto. El año pasado 72 millones de personas no nacieron en el mundo, es decir, un país completo. Alemania fue eliminado a través del aborto. Promoción de la eutanasia, promoción del suicidio, etc. Eso es lo que es. Eso es lo que dicen los pactos que en el fondo de los cuales la Agenda 2030 es un resumen. Le voy a leer qué pactos son esos para que se dé cuenta. La Agenda 2030 pretende ser una constitución global impuesta desde arriba, no aprobada por nadie. Entonces tenemos la conferencia de Daca de 1964, que tiene por objeto alterar la imagen de la familia y alentar la homosexualidad, el tipo de vida homosexual, el que no tiene niños, ¿no? Controlar la natalidad. Esta conferencia fue dada en Bucarest en 1974, 10 años después. Promulgar derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos son solo para no tener niños. Conferencia del Cairo de 1994. Ahí se impone la propuesta de que el derecho de la mujer a la reproducción en realidad es un derecho al aborto y esto tiene que ser universalizado. Conferencia de Pekín 1995, implementar ideologías de género. Imagínense que ahí estaba Judith Butler como invitada, la gran deconstruccionista de la actualidad. Carta de la Tierra 1993, esa Carta de la Tierra termina por instalarnos una religión ecocéntrica, panteísta. Los autores de esa carta han dicho que el ser humano es una plaga y esa es la carta que promueve la UNESCO, que es el organismo de la ONU para la educación, como medio para que eduquen a nuestros hijos en el desarrollo sostenible. Finalmente tenemos otra conferencia más nueva, Ética Universal de Vida Sostenible, Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, 1992. Bueno, la
Agenda 2030 es como una fusión de todas estas cartas que, si usted se da cuenta, son pura sexualidad, son puro aborto, son puros temas de esa índole, de género, ¿no? Bueno, esa es la vida sostenible. Entonces, este ODS número 4 plantea, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible, los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género. Yo no quiero igualdad de género. Ninguna persona liberal quiere igualdad de género. Ninguna persona conservadora quiere igualdad de género. Esto es la imposición de la extrema izquierda. Absolutamente. Porque igualdad de género no tiene nada que ver con que las mujeres y los hombres tengamos las mismas oportunidades y que recibamos un trato igual según criterios de meritocracia. De hecho, el género ya implica una destrucción, un desancle con nuestra cultura cristiana occidental. Y a mí me gustaría simplemente leerle qué es lo que decía respecto al género Benedicto XVI, y esto sigue presente. Y si se lo he leído antes, bueno, se lo voy a seguir leyendo, porque lo que aquí tiene que entender el señor de Evópolis, con el que vamos a ir después, y todos aquellos que dicen que no hay ninguna violación de parte del ministro Ávila a la Constitución vigente por tratar de imponer una ideología de género, lo que ustedes tienen que entender es que ustedes están destruyendo la posibilidad de quienes son cristianos de vivir en su credo, su fe, su religión. Ustedes están destruyendo la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de religión. Porque en la medida en que ustedes adoctrinan a los niños con ideología de género, ustedes los transforman en personas no aptas para la vida cristiana. Y yo no creo en esta cosa del género tampoco, en los términos al menos que lo plantea la ideología de género. Voy a leerle a Benedicto XVI. Hombre y mujer, como realidad de la creación, como naturaleza de la persona humana, ya no existen. El hombre niega su propia naturaleza. Ahora él es solo espíritu y voluntad. La manipulación de la naturaleza, que hoy deploramos por lo que se refiere al medio ambiente, se convierte aquí en la opción de fondo del hombre respecto a sí mismo. En la actualidad existe solo el hombre en abstracto, que después elige para sí mismo autónomamente una u otra cosa como naturaleza suya. Se niega a hombres y mujeres su exigencia creacional de ser formas de la persona humana que se integran mutuamente. Ahora bien, si no existe la dualidad de hombre y mujer como dato de la creación, entonces tampoco existe la familia como realidad establecida por la creación. Pero en este caso también la prole ha perdido el puesto que hasta ahora le correspondía y la particular dignidad que le es propia. Lo dejo con un análisis de un documento que salió también de la Organización de Naciones Unidas, que yo he analizado en mis clases con mis estudiantes. Estoy plenamente consciente que lo que se dice ahí es así, es totalmente cierto. Hoy vamos a hablar de los 6 delitos que hoy la ONU apoya para que se desarrollen libremente. Delitos para que se desarrollen libremente. Cuando digo libremente, es que nadie debería ser procesado judicialmente por causar daño a otra persona, como a un niño, por ejemplo. Entonces, primero que nada, veamos de dónde provienen estos datos. Y si a usted le parece interesante esta información, no dude en compartirla con todos sus contactos. Pues en marzo de este año, exactamente el Día de la Mujer, la Comisión Internacional de Juristas, junto con la ONU-SIDA y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, lanzaron oficialmente un informe con nuevos principios legales. Digo nuevos porque esto es considerado delito, por lo menos para la mayoría de los países. Como verá, aquí en el informe habla de conductas asociadas al sexo, al consumo de drogas, al SIDA, a las personas sin hogar y a la pobreza. Ahora, estos principios legales, les llamaron los principios del 8 de marzo. Luego que le presente estos principios legales, me encantaría saber si usted concuerda con esto o no. Pues veamos, ¿qué opina usted de despenalizar la pedofilia? Pues el informe pide la despenalización de las relaciones sexuales entre adultos y menores, ya que afirma que tales cargos podrían ser estigmatizantes. Leamos qué dice. Con respecto a la aplicación de la ley penal, cualquier edad mínima prescrita para el consentimiento sexual debe aplicarse de manera no discriminatoria. La aplicación no podrá estar vinculada al sexo género de los participantes o a la edad de consentimiento para el matrimonio. La conducta sexual en la que participen personas por debajo de la edad mínima de consentimiento sexual prescrita en el país podrá ser consentida de hecho, aunque no de derecho. En este contexto, la aplicación del derecho penal debe reflejar los derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años para tomar decisiones sobre la participación en conductas sexuales consentidas y su derecho a ser escuchadas en los asuntos que les conciernan. Bueno, aquí tenemos uno de los primeros actos que pretende despenalizar la ONU, la pedofilia. Porque esto, sin más, es dejar que adultos tengan relaciones sexuales con menores sin ser llevados ante la justicia, ya que el informe habla de relaciones sexuales consensuadas. ¿Pero un niño sabe lo que quiere? ¿Quién va a dirigir este acto, el adulto o el niño?
Pues decir que un niño no tiene la madurez necesaria para poder decidir no creo que signifique discriminación, sino sentido común. Sin embargo, el informe sí lo ve de esta manera. Veamos qué dice. De acuerdo con la evolución de sus capacidades y su autonomía progresiva, las personas menores de 18 años deben participar en las decisiones que les afectan, teniendo debidamente en cuenta su edad, madurez e interés superior y prestando especial atención a las garantías de no discriminación. ¿Realmente se tiene en cuenta la madurez del menor, su autonomía, el interés superior del menor? Ahora, el cuarto delito que la ONU no lo considera un delito es el aborto, pues el informe no brinda ninguna protección a los no nacidos, es totalmente pro aborto. Es más, defiende desde quién se hace un aborto hasta los negocios que lo realizan, pero de la vida que no tiene oportunidad de defenderse y que se está gestando, no se habla. Veamos qué dice el informe al respecto. Nadie puede ser considerado penalmente responsable de la pérdida de su embarazo, incluida la pérdida de un embarazo como consecuencia de una urgencia obstétrica como un aborto espontáneo o un mortinato, ni por intentar abortar o someterse a un aborto, ni por otras decisiones que tome en torno a su embarazo o parto. Pues cuando dice parto significa que hasta el último momento de la gestación, según los derechos de la ONU, una mujer puede interrumpir este proceso, inclusive hasta el parto. Y para quienes se dedican a proporcionar abortos, esto es lo que dice el informe. El derecho penal no puede prohibir el aborto. El aborto debe quedar totalmente fuera del ámbito del derecho penal, incluso por abortar, ayudar a abortar o practicar un aborto, o medicación o servicios relacionados con el aborto, o proporcionar información basada en pruebas relacionadas con el aborto. Según el informe, tampoco se considera delito dormir, comer, preparar alimentos, lavar ropa, sentarse o realizar actividades relacionadas con la higiene, como bañarse, orinar y defecar en público, en el caso de personas desempleadas o sin hogar. A todo esto usted quizás se pregunte quién apoya este informe. Pues fue firmado por 21 partidarios de todo el mundo y por 7 organizaciones conocidas, como por ejemplo Amnistía Internacional, Global Health Justice, Asociación de las Facultades de Derecho y Salud Pública de Yale, Red Global de Proyecto de Trabajo Sexual. ¿Qué más tenemos? Red de Justicia para el HIV, Red Internacional de Personas que Consumen Drogas. También está Asuntos de Salud Sexual y Reproductiva y CREA, una organización feminista internacional de derechos humanos con sede en la India. Por último, grave, ¿no le parece? Muy, pero muy grave. También es muy grave que acá no se pueda acusar al ministro Ávila porque se habla de homofobia, de que sería producto de su preferencia sexual, cuando el problema es que él es un activista de su ideología de género. Que no se pueda exigir a la señora Loncón que transparente sus antecedentes académicos, porque eso, según el presidente, es porque ella es mapuche, entonces le tenemos mala. Imagínense. Y que tampoco se puede acusar a Catalina Pérez por el caso Convenios porque ella es mujer. Acá se está armando la casta de los intocables. Eso lo vimos también con Schneider y el caso de Gonzalo Lacarrera. Y cómo fue tratado Gonzalo Lacarrera por decir algo que es cierto. Así de simple. Por decir la verdad. Tal cual. Y fue tratado así por personas supuestamente muy bien formadas en estas discusiones de la libertad de expresión, pero al parecer el darwinismo social les tocó la tecla. Los intereses son más fuertes. Entonces, esto ya llega al extremo, mi estimado telepensante, que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue a recoger plata para el tema de la igualdad de género. Imagínense que informó de una colocación de bonos vinculados a la sostenibilidad en los mercados internacionales por 2.250 millones de dólares y se incluyó como indicador asociado a igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. ¿Por qué es esto? Usted me dirá, ¿qué tiene todo esto que ver con la Agenda 2030, con el tema de la población? Bueno, la mujer que sale de casa y que tiene por objetivo esencialmente y centralmente solamente su desarrollo profesional, difícilmente va a tener muchos hijos, y la reducción de las familias, la reducción importante, está dentro de los objetivos de la ONU declarados en cada uno de estos documentos, digamos, firmados por las élites burocráticas internacionales, que no son más que los derrotados de la caída del muro de Berlín, la gente de extrema izquierda que no tuvo a dónde más encontrar un lugar en los Estados-nación, por eso quieren destruirlos. Entonces, de ahí que usted tiene que entender, imagínense un bono de 2.500 millones de dólares de igualdad de género. Imagínense lo que es eso. Bueno, lo voy a dejar con cómo avanza. Yo le dije desde el comienzo de esta columna, acá la vanguardia sigue avanzando. Y es en ideología, es en religión, es en lavar el cerebro, en adoctrinar. En eso están. Y todo el mundo se pregunta, ¿pero cómo? ¿Pero cómo van y les importa más la igualdad de género? ¿Pero cómo les importa más el lenguaje inclusivo que la reforma de pensiones? Entonces se lo dejo con otra persona atónita, que no leen, que no ven canales como estos, que no se dan cuenta de cuál es el marco desde el cual ha tenido tanto éxito este gobierno en avanzar su ideología.
Votación reforma de pensiones, Comisión de Trabajo. Los chilenos, a raíz del artículo 58, presidente, estén viendo que la primera medida que se vota de este proyecto de reforma de pensiones, artículo 58, es el lenguaje inclusivo. O sea, mañana el titular es reforma de pensiones, artículo 58, del presidente Boric, parte con el lenguaje inclusivo. Presidente, ¿usted cree de verdad que a los chilenos, por su intermedio, le interesa si es le interesa? Yo creo que... Grave, mi estimado telepensante, ¿no le parece? Muy, pero muy grave. Otro ODS que está teniendo gran éxito en este país es el ODS número 10 en su artículo 10.7, donde se plantea facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Ahí tiene usted el perdonazo que hoy día se está haciendo con el empadronamiento de los migrantes ilegales en este país, además del testimonio de la alcaldesa de Viña del Mar, según la cual hay que darles las condiciones materiales a estos inmigrantes ilegales. Muchos de ellos, no todos, pero ya a esta altura lo sabemos, un porcentaje importante, criminales que están viviendo a costa del bolsillo de los chilenos, porque esto está en el ODS número 10. Y por eso es que están todos coludidos en seguir avanzando con este plan. Lo dejo con los testimonios. Nosotros trabajamos desde la perspectiva que nos indica el derecho internacional. La alcaldesa de Viña lo ha reconocido, en Chile se trabaja bajo lo que manda el derecho internacional dictado desde la ONU. Nosotros hemos hecho este desalojo como última ratio, es decir, como última alternativa. Todas las personas que están allí cuentan con dos beneficios desde ya. Uno, un subsidio de arriendo pagado por el Estado de Chile por un periodo de 12 meses. En los casos de las personas migrantes y que son familias unipersonales, cuentan en este momento asignados desde el 22 de agosto del año 2022 con un subsidio de arriendo por 3 meses hasta que cambien su situación migratoria. Y además... ¿Cuántos chilenos necesitados no están recibiendo su subsidio de arriendo por privilegiar a gente extranjera de mal vivir que entra a Chile a la mala? Os respondo, millones de chilenos damnificados. Este es el nuevo Chile onunista, los inmigrantes son la máxima prioridad y los chilenos que se jodan. Era el proceso pendiente. Hasta el 30 de junio se autodenunciaron 80.000 personas en la PDI, pero ya existían otras 110.000 que habían sido fiscalizadas. En total, 190.000 extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados a nuestro país y que ahora comienzan con su proceso de empadronamiento biométrico, que consiste en obtener sus huellas, fotografía y nombre. Por lo menos sabría quiénes somos, dónde vivimos, dónde vinimos, todo eso. Y ya por allí también nos sentimos como una esperanza o una luz que se abre al final del túnel, que podría ser que en algún momento, lo más antes posible, podríamos estar regular en el país. Esto no es un perdonazo, tampoco es un proceso de regularización masiva. Esta es, en primer lugar, una acción de seguridad con el objeto de poder tener la identidad de aquellas personas que están en el territorio nacional. Por ahora el empadronamiento comenzará en 5 regiones del país: Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Biobío. La próxima semana el despliegue será a nivel nacional. En total existirán 75 puntos en todo el país y 10 móviles operativos. Grave, ¿no le parece, mi estimado telepensante? No podemos poner límite a la inmigración. Lo mismo que le pasó a Francia, lo mismo está pasando en Italia, lo mismo está pasando en todas partes, en España. No podemos poner límite a la inmigración porque esta es la decisión que se tomó para desnacionalizar, desmantelar los estados-nación, tener un gobierno global. Esta herramienta para destruir a los estados-nación ya se usó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esta es la manera de introducir caos y de hacer un recambio en el poder de las élites. Hay supuestamente una filosofía multiculturalista detrás. Habría gente que creería dentro de lo que es este maridaje entre el positivismo. Recuérdese, esto de que lo único que importa es que usted y yo pactamos X cosa. Por ejemplo, que no existe el hombre y la mujer y listo. No existe. Que no hay la categoría niño y viejo y listo. No existe. El viejo puede ser trans edad y decir que tiene 5 años. Eso es el positivismo. No hay ningún bien moral que proteger. Y el relativismo, como no hay valores unos que sean más importantes, que pesen más, que sean más valorables que otros, entonces todo vale lo mismo. Los musulmanes
con las burcas que le ponen a las mujeres, tienen una estructura valórica para este multiculturalismo que al mismo tiempo es feminista. O sea, imagínense las contradicciones, porque esto es por el poder. Esta es una lucha por el poder, no es otra cosa. Acá nadie tiene coherencia. ¿Usted cree que a Camila Vallejo se arruga cuando miente? ¿Usted cree que le importa al señor Bermúdez realmente cuando nos está diciendo en la cara en medio del caso, de los casos más potentes de corrupción que se han visto, que aquí puede ser que no haya ninguna ilegalidad? Pues no. ¿Usted cree que Boric le importa el 62% de la elección de los consejeros republicanos? Y más encima amparado por Chile Vamos. No les interesa, mi estimado telepensante, porque están en otra. Esto no es el multiculturalismo que como nosotros creemos que todos valen igual, pero si no son tontos, ellos saben perfectamente que no querrían ser musulmanes, por lo menos ellas. No me imagino a la Vallejo con una burka, ¿no? Pero ellos nos hacen creer a nosotros que tienen estos ideales. Lo mismo cuando Tomás Muchate se explica lo de esto de que todas estas leyes que ellos que estaban cada pro crimen, estas son mis palabras, no quiso avanzar para detener el crimen es porque ellos creen que el criminal es una víctima de la sociedad. No es así. Esas son las excusas que esta gente usa. Amar a la humanidad y por amor a la humanidad destruir la vida de millones de personas. Esas son las excusas que usa esta gente. Entonces no les podemos ir creyendo. El multiculturalismo no es lo que está a la base de lo que ellos están haciendo. Ellos van por el poder, 100% y claramente. Esto de que entonces todas las culturas valen lo mismo, claro, es coherente con el maridaje entre el positivismo y el relativismo. Pero no con lo que ellos están haciendo, porque ellos no tienen un credo. Su credo es Foucaultiano, es el poder por el poder, nada más que eso, puro y duro. Entonces, han avanzado la destrucción de los países al punto, que lo dejo con Marie Le Pen, que hace un muy buen análisis de lo que está pasando en Francia. La Présidente, ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Au moment où notre pays vient d'être livré au saccage, au pillage et à une rage incendiaire insensée, je voudrais vous poser la question que se posent tous les Français. Qu'avez-vous fait de la France? Vous qui menez la même politique que vos prédécesseurs depuis 40 ans. Qu'avez-vous fait de notre pays en y implantant des zones de non-droit que vous avez laissé se communautariser, se criminaliser? Qu'avez-vous fait lorsque vous avez laissé prospérer l'ignorance de notre culture, l'hostilité à l'égard de l'autorité légale de l'État, l'illégitimité de nos lois et la haine de notre peuple? Qu'avez-vous fait pour transformer notre pays parmi les plus courtois, les plus élégants et les plus doux de la terre, pour en faire un enfer, où se consument avec les bâtiments publics qui brûlent toute foi en l'avenir? Ce spectacle afflige le monde entier et notre pays, qui fut tant admiré pour son rayonnement intellectuel et sa puissance, suscite aujourd'hui la pitié quand ce n'est pas l'ironie. Vous n'avez tiré aucune leçon des émeutes de 2005, pas plus du Stade de France, qui laisse augurer un désastre sécuritaire pour les JO de 2024 et avec lui une nouvelle humiliation nationale. La vérité, c'est que vous n'avez voulu entendre aucun avertissement. Ce qui arrive, nous l'avions prédit malgré une grande adversité, je le dis avec tristesse et gravité, nous avons eu malheureusement raison. Au moment où vous vous apprêtez à nous resservir à coups de milliards un énième plan banlieue, je vous appelle au courage de l'autocritique, à l'humilité d'admettre l'échec dramatique de vos politiques. Il faut d'abord et avant tout stopper l'immigration anarchique. Or, vous êtes en train d'aggraver le problème du communautarisme, voire du séparatisme, et de le disséminer dans le moindre village. Il faut ensuite reprendre la main dans tous les quartiers de France, rétablir l'autorité des parents, refaire de l'école le creuset de la République, rendre à la justice sa fermeté, sans laquelle elle restera impuissante à protéger les Français. Merci beaucoup, face au chaos Madame la sécuritaire, Présidente. économique et judiciaire, allez-vous enfin admettre que le seul sursaut possible est national? En suma, el poder de fiscalización en un señor que coquetea con el octubrismo o que pareciera ser octubrista por las acusaciones que hizo en orden a desprestigiar a Carabineros y tratar de desmontar su alto mando, es decir, quebrar con quienes en ese momento enfrentaron la peor crisis de orden y seguridad desde 1973, ¿no es cierto? Tenemos a la señora más mentirosa, que yo tenga recuerdo al menos,
a cargo de la verdad. Tenemos a un empresariado, empresarios los más grandes, aliados con este gobierno de extrema izquierda para imponernos una agenda internacional que destruye nuestra nación a través de la inmigración, que instala una nueva ideología contraria al cristianismo, claramente destruye los fundamentos del cristianismo. A ellos no les importa. Esto sobre la base de que sería bueno porque no se va a acabar el hambre, esto, lo otro, pero si ellos mismos saben que eso es imposible. No es posible una cosa así. La promoción de la destrucción y el desmantelamiento del Estado-Nación a través de la inmigración forzada, porque esto ya es forzado, o sea, el amigo Maduro, amigo de la jefa de campaña del presidente Boric, él genera esta inmigración. Esta gente no migra porque tiene ganas, está forzada, esta inmigración forzada. ¿Sí? A la ONU, detrás de todo esto, y no solamente de esto. Fíjese usted, yo le mostré en mi columna pasada que el presidente Gabriel Boric había llegado a constituir, ¿no es cierto?, esta Comisión por la Paz y el Entendimiento, donde está la ONU, que se haga cargo de la deuda del Estado de Chile y el pueblo mapuche. Le voy a leer, mire esta imagen, el artículo 26 de esta Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Dice: Indigenous peoples have the right to the lands, territories and resources which they have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired. ¿Qué significa ese artículo 26? Que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras que hayan ocupado. Ocupado. ¿Sabe lo que significa? Ahí estamos legalizando la ocupación forzada y la destrucción del derecho de propiedad en el sur de nuestro país. Grave, ¿no le parece? Muy, pero muy grave. Dentro de todas estas cosas graves, quiero hablar de algo muy positivo. La verdad es que fuera de los canales llamados de extrema derecha, los muy patriotas, yo aparezco hablando de este tema de la agenda internacional casi como un llanero solitario, digámoslo así. Y ha sido difícil la pelea, porque veo otros canales, digamos, que no están calificados en la extrema o qué sé yo, y no hablan de este tema. O sea, nos están imponiendo un gobierno global, más claro echarle agua, y no se habla de este tema. Programas muy famosos de política tampoco tocan prácticamente este tema. O sea, si uno va a tener 2 mesas de discusión acá, uno tendría que tener a patriotas y globalistas. Si es que ve realmente la amenaza que significa la Agenda 2030. Y que todo lo que se está haciendo en materia de educación, todo lo que se está haciendo en materia de migración, que afecta la seguridad del país, que afecta la criminalidad, que afecta la situación de las armas, del tráfico de drogas, que todo lo que se está haciendo respecto de este gobierno en términos de blindarlos legalmente para que puedan seguir adelante con su proyecto, que lo que se ha hecho respecto de la violación de los resultados en las urnas, los resultados democráticos, todo está vinculado a la Agenda 2030 y en este mundo menos calificado de extremo al que yo pertenezco, me siento re sola, ¿qué quiere que le diga? Pero apareció el Chascón Villegas y se sumó. Ahora ya somos 2 los llaneros solitarios, esperemos que se sumen más, porque todo lo que está pasando se explica, y esto no es teoría de la conspiración si esta gente te lo dice. Ya lo he mostrado y voy a seguirlo haciendo hasta el cansancio. Porque este es el desmantelamiento de nuestra cultura cristiana occidental, está la destrucción de la infancia, es la desacralización de todo lo que consideramos digno de respeto. Por lo tanto, vamos a entender lo que pasa. Esto de que, ¿en qué ayuda la reforma a la reforma de pensión a hablar en inclusivo? Esto otro de que, pero que el ministro Ávila no le importa que los niños no sepan leer y escribir. Le importa que los niños no tengan definición o identidad sexual.
que separen su género y lo opongan a su sexualidad de nacimiento, que estén ideologizados por esto. Eso es lo que le importa a Ministro Ávila. Y todo el mundo dice, qué raro que a esta gente le importe esto. Y el señor Marcel va y coloca un bono por igualdad de género. Pero qué cosa más extraña, oiga. No, súper extraño. Y nadie frena la migración, fíjese usted. Entonces dejemos de extrañarnos tanto y hagámonos cargo. Lo dejo con el Chascón Villegas, que vino aquí a cabalgar a mi lado en el árido desierto de los que no tenemos miedo a que nos etiqueten de conspiranoicos, los que no tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort, los que estamos dispuestos a dar la cara a lo que de verdad está pasando y a quebrar con el paradigma de la Capitanía General, mi estimado telepensante, si en Chile tenemos un problema. A la gente no le interesa lo que pasa en Canadá, no le interesa lo que pasa en Alemania, ni en ninguna otra parte del mundo más que lo que pasa acá. Y como no se están dando cuenta que esta agenda se está impulsando a nivel global en todas partes del mundo, creen que cuando uno habla de esto aquí es como, no, pero si no es tanto, pero si igual hay que cuidar el clima. Si fuera porque nosotros contribuimos al cambio climático, mi estimado telepensante, Chile, lo que aporta en CO2, si es que el CO2 fuese un problema, que aquí ya lo vimos con Douglas Pollock, nada que ver. Pero si lo fuese, no tiene ningún sentido aplicarle estas medidas a Chile. Ninguno. Entonces, ¿sabe qué más? Es necesario quebrar con esta perspectiva de la Capitanía General, que nos miramos solamente el ombligo. Tenemos que salir de ese lugar. Y yo entiendo que muchos comunicadores y que mucha gente sabe que va a perder un poco la atención del público si se pone a hablar de estas cosas. Porque a la gente le importa mucho más, ¿sabe qué? Le importa mucho más que aquí podamos indicar a Jackson, podamos ver a su hermana, podamos señalar a Lavallejo, porque es como tribal todo esto, ¿no? Pero yo los invito a darse cuenta que aquí está una ideología que se está imponiendo, que es anticristiana, que nadie tiene el derecho de transformar a nuestros hijos en un ejército de miembros de la ideología de género. Nadie tiene derecho de eso. Y eso es lo que está haciendo el ministro Ávila en contra del derecho preferente y deber preferente de los padres de educar a sus hijos. El ministro Ávila tiene una acusación constitucional porque está en contra, porque está violando el articulado de la Constitución vigente. Lo dejo con este señor de Bópolis antes de ir con el Chascón para que veamos qué es lo que, cómo lo ve él, porque creo que es representativo, este diputado Jorge Guzmán, creo que es representativo de mucha gente de centro derecha que no tiene idea de dónde está parada, que no le interesa saberlo tampoco, porque ellos van haciendo lo que hacen, ojalá salgan en la tele, después se van a un rico restaurante, no hay problema. Pero créame, este es un tema mayor y no puede ser que no le encuentren ninguna ilegalidad a lo que está haciendo el ministro Ávila al adoctrinar a los niños y me digan a mí que esto es educación sexual integral después de lo ocurrido en Antofagasta y en Talcahuano, que forman parte del currículum que se ha instalado en todas partes del mundo, con los drag queens metidos en el kinder y con toda esta deconstrucción de los niños. Lo dejo con el diputado para que usted vea lo lejos que están de la realidad. Jorge Guzmán. Y nuestra decisión va en torno a los sustentos jurídicos que respaldan la acusación constitucional. Hasta ahora no hemos encontrado dicho sustento y por ello eventualmente rechazaremos la acusación. El capítulo que estamos evaluando más a fondo es el capítulo Junaed, el cual va a ser revisado en específico para ver si tomamos una posición distinta. Para entender bien. No lo podía dejar pasar, pues, mi estimado telepensante. Porque si nosotros queremos darle la pelea al tema de la agenda, tenemos que persuadir a los empresarios, los grandes empresarios, porque los medianos no van a estar nunca con esto. Si yo le voy a contar una cosa, lo sé de muy buena fuente en Estados Unidos, en la banca, hoy día cuando se está pidiendo créditos mayores, porque esto parte, digamos, con empresas no del nivel del ranking más alto, pero las que vienen un poco más abajo, se piden crédito y les condicionan el crédito a que midan su huella de carbono y la huella de carbono de todas las empresas asociadas. Esto va al control total. Y si no, el crédito se lo dan con una tasa más alta, una prima más alta. Entonces, esto va a llegar a nivel personal rápidamente.
Nosotros vamos a estar controlados en cada cosa que compramos. Uno de los ODS habla de eso, del control sobre el consumo. Y cada ODS tiene indicadores. Todo esto se va a controlar. Por eso es tan importante, y lo dejo con mi estimado Fernando Villegas, que nos vayamos dando cuenta, porque solo si sumamos voces, si los que hoy día están cómodos en esta perspectiva de capitanía general, no hablemos de estas cosas que nos van a acusar de conspiranoicos, quedémonos con el multiculturalismo, con el derecho garantista que ve a los niños, a los delincuentes como pobrecitos de la sociedad. No, si esto no tiene nada que ver con eso. Aquí no hay ninguna creencia en nada, aquí no hay ninguna ilusión, acá no hay ninguna filosofía que ellos consideren superior, acá hay el poder por el poder, mi estimado telepensante. Y Villegas lo describe muy bien. Que tenga un muy buen fin de semana. Parece ser que la Agenda 2030 tiene que ver con la idea, el propósito de que se llegue a constituir una sociedad mundial que deje atrás los estados tal como los conocemos, con sus propias autonomías políticas, jurídicas, sus territorios, etcétera, que se vaya constituyendo, se constituya o se cree o se inicie en la constitución, porque falta poco para el 2030, de una sociedad mundial con una doctrina ética, moral, etcétera, unitaria, regulada, con la gente monitoreada, tema permanente en la historia humana, el control social. Estoy escribiendo sobre esto, ahora ha llegado a un paroxismo el problema, muy difícil controlar descontemos las élites, 6.500 millones de personas con demanda, con más conocimiento, con más ambiciones, con más empoderados, con una sensación de mayores derechos.